Bueno, vamos a ver. Entonces, la semana pasada vimos un poco sobre qué es la naturaleza de, del infierno. Vimos también, creo que me vimos que algunos de los teólogos lo que dice sobre el infierno. También vimos como qué es lo que dice Jesús sobre el infierno, qué cosas son mitos, qué cosas son realidades y qué cosas son desinformadas, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que en realidad es el tema, que cómo puede ser justo el castigo eterno, perdón, el castigo eterno, y vamos a justificar el infierno. Recuerden como presuposición, como pensamiento previo a todo esto, es que de nuevo esa es la, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó la palabra, pero esta es como la justificación del problema del mal de Clay Jones. Y por lo tanto, él tiene una perspectiva del infierno más tradicional y por lo tanto, a veces no toma mucho en cuenta o a veces también ataca lo que es la perspectiva aniquilacionista. Pero como siempre digo, a veces, muchas veces sirve para los dos casos en algunos, y incluso Clay Jones también nos ayuda a entender que a veces la perspectiva o las respuestas que él da funciona también para el aniquilacionismo. Y vamos a ver eso hoy. Ok, vamos a entrarle. Eh, Vamos a ver en la justificación del infierno y como tema o subtema vamos a ver que los ocupantes del infierno son impenitentes. La separación eterna de Dios tiene sentido si los ocupantes del infierno permanecen eternamente impenitentes. ¿Qué es impenitentes? Para aquellos que no saben, es aquellos que no se arrepienten, ¿verdad? Y creo que eso es consistente con las escrituras. Después de todo, aquí en la tierra, las escrituras nos informan que los perdidos son depravados y que no hay quien busque a Dios, como dice Romanos 3:11. Debemos tener presente que es el Espíritu Santo quien convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan 16:8. Es el Espíritu quien persuade a los incrédulos. Entonces, ¿qué los llevaría a arrepentirse en el infierno, donde el Espíritu Santo ya no está disponible para trabajar de esa manera? Y vamos a ver una historia que nos cuenta Clay Jones sobre es una analogía para entender mejor esto. Jim, y él dice Clay Jones, he cambiado su nombre, que había sido pastor de jóvenes, vino a verme un día y, y, y confió, creo que lo puse mal aquí, y confió en decirme que su esposa lo había engañado. La había perdonado, pero el hecho de que ella lo hubiera traicionado todavía lo molestaba. Entonces, un día se quejó de que el infierno era injusto. Dijo que si alguien pecaba contra él, sin importar cuál fuera ese pecado, no podía concebir que esa persona sufriera para siempre en el infierno. Le pregunta a Jim cómo se sentiría si su esposa volviera a cometer adulterio y si él la perdonaría. Dijo que le gustaría que ella sufriera por eso, pero no para siempre. Así que le pedí a Jim que considerara cómo trataría a su esposa nuevamente adúltera si él y ella vivieran para siempre y ella nunca jamás se arrepintiera. ¿Qué tal si ella nunca se arrepintiera, pero aún así quiera ser amigos, entre comillas? Le preguntó. Dijo que no había forma de que volviera a ser su amigo, incluso si eso la entristecía eternamente, y eso llamó su atención. Él respondió que podía ver la legitimidad de una esposa infiel que nunca se arrepiente, en cierto sentido, siendo rechazada para siempre, incluso si hería sus sentimientos de ella para siempre. Por supuesto, volvió a argumentar que el infierno todavía era demasiado horrible y por lo tanto injusto. Luego señalé que ahora solo estábamos en desacuerdo sobre cuánto dolor podría haber, no si algún tipo de castigo para siempre sería apropiado para los eternamente arrepentidos. Y ese sería el caso de los ocupantes del infierno. ¿Por qué deberíamos pensar que alguna vez se arrepentirían? ¿Qué podría ser más apropiado que castigar eternamente a los eternamente impenitentes?
Aunque esto no se enseña indiscutiblemente en las escrituras, es compatible con todo lo que sabemos sobre los malvados y los ocupantes del infierno, más si ya entendemos, como en las clases anteriores, lo que era la naturaleza humana. Cuando la ira de Dios se derrama sobre los impíos en Apocalipsis 16:9, leemos que todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. El versículo 11 dice que, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. De manera similar, Apocalipsis 9, 20, 21 nos dice: el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a los ídolos de oro y plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Perdón, me duele mucho la espalda. Algunos preguntan si el llanto y el crujir de dientes de los habitantes del infierno no significa arrepentimiento. Pero como explicó Alfred, y no, ese apellido rarísimo, Edersheim, dice: el llanto se asocia en el pensamiento rabínico con el dolor, pero el rechinar de dientes casi siempre se debe a la ira, no, como se supone generalmente, a la angustia. Y a menudo se dice que los fariseos rechinaban los dientes ante Jesús cuando estaban enojados, y los que están en el infierno tendrán mucho de qué enojarse. John Blanchard dice: en el infierno esa ira será más intensa que cualquier otra que este mundo haya visto jamás. Los malvados se enojarán por las cosas que les dieron placer en la tierra, pero que ahora les causa dolor en el infierno. Enojados por los pecados que arruinaron sus vidas, enojados consigo mismos por ser quienes son, enojados con Satanás y sus ayudantes para producir tentaciones que los dejaron caer en el pecado, y aún estando obligados a reconocer su gloria y bondad, enojados con Dios por condenarlos a este terrible destino. Y aunque D.A. Carson o D.A. Carson dice que de ninguna manera resuelve el problema, señala Apocalipsis 22, 10 al 11 como sugiriendo que los ocupantes... mira, disculpen si no pasé la siguiente diapositiva de la cita, perdón. Como señala Apocalipsis 22, 10, 11, como sugiriendo que los ocupantes del infierno permanecerán impenitentes, también dijo: no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Carson comenta que el paralelismo es revelador. Si los santos y los que hacen el bien continúan siendo santos y haciendo el bien, en anticipación de la perfecta santidad y rectitud que se vivirán y practicarán por toda la eternidad, ¿no deberíamos concluir también que los viles continúan su vileza en anticipación de la vileza que ellos vivirán y practicarán por toda la eternidad? Ferguson señala: puede parecer tenue basar esto en Apocalipsis 22:11. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Pero la negativa a arrepentirse ante los juicios escatológicos de Dios implica que la consumación de esos juicios en el infierno no produce ni producirá un espíritu penitencial, o sea, de arrepentimiento. Aquí entonces están las tinieblas de afuera. No hay arrepentimiento. Y es importante notar que en ninguna parte de las escrituras nos dicen que los ocupantes del infierno se arrepentirán. Y hay quienes preguntan si el hombre rico de Lucas 16 se arrepintió en el infierno. Y consideremos de nuevo el pasaje que vimos la clase pasada. El hombre rico no expresó ni el más mínimo remordimiento,
ciertamente tampoco arrepentimiento por la forma en que trató a Lázaro. De hecho, el hombre rico que había ignorado a Lázaro le pidió a Abraham que le enviara a Lázaro a buscar agua y presumiblemente se la trajera a través de las llamas. El hombre rico también preguntó si Lázaro podía dejar su lugar de consuelo para advertir a sus hermanos de su necesidad de arrepentirse. En resumen, el hombre rico vio a Lázaro como nada más que una herramienta. Además, la sugerencia del hombre rico de que sus hermanos debían ser advertidos delata una falta de arrepentimiento porque implica que terminó en el infierno porque Dios no le dio suficiente advertencia. Finalmente, el hombre rico no estuvo de acuerdo con la afirmación de Abraham de que la ley de Moisés era evidencia suficiente para llevar a sus hermanos al arrepentimiento. Como R.C. Trench dice que el desprecio de la palabra de Dios del hombre rico que Dios mostró en la tierra lo sigue más allá de la tumba. Irónicamente, Lázaro era el nombre de un hombre que regresó entre los muertos, y los principales sacerdotes respondieron a esta resurrección tratando de matar tanto a Jesús como a Lázaro resucitado. Lo pueden ver en Juan 12 del 9 al 10. Así que considere también que muchos que entienden la enseñanza de la Biblia sobre el infierno, sin embargo, exhiben un abierto rechazo del Dios revelado en la Biblia. Mark Twain le escribió a su esposa lo siguiente: estoy lo suficientemente seguro en sus manos. No corro ningún peligro por la clase de deidad. El que quiero mantener fuera del alcance de la caricatura de él quien se encuentra en la Biblia. Nosotros, ese y yo, nunca podríamos respetarnos, nunca llevarnos bien. Me he reunido con su superior cientos de veces y de hecho yo mismo soy igual. ¿Por qué deberíamos suponer que Twain tendrá una actitud diferente en el juicio? El obispo episcopal John Shelby Spong escribe que el Dios revelado en la Biblia es un Dios que no puedo respetar, mucho menos adorar. Una deidad cuyas necesidades y prejuicios son al menos tan grandes como los míos. De manera similar, el arzobispo Desmond Tutu dijo: me negaría a ir a un cielo homofóbico. No, diría que lo siento. Quiero decir que preferiría ir al otro lugar. El filósofo John Stuart Mill dijo: cualquiera que sea el poder que tal ser pueda tener sobre mí, hay una cosa que no hará. No me obligará a adorarlo. No llamaré a ningún ser bueno, que no es a lo que me refiero cuando aplico ese epíteto a mis semejantes. Y si un ser así puede sentenciarme al infierno por no llamarlo así, al infierno iré. Igualmente desafiante fue William Ernest Henley, quien en 1875 escribió el poema Invictus, que dice en parte lo siguiente: más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. Y sin embargo, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. No importa cuán estrecho sea el camino, ni cuántos castigos lleve a mi espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. De esta manera y más, la gente expresa su desafío a Dios. Sus palabras revelan una clara falta de respeto a Él y una negativa a vivir bajo sus reglas. Incluso llegan a alardear de que preferirían irse al infierno. Un ejemplo también es ahí sí dice que ahí también lo menciona sobre Highway to Hell, sí, para las personas que lo conocen. Así que hay muchas personas que no solo rechazan con dureza la representación de Dios en la Biblia, sino que también se deleitan en su rechazo, y lo hacen conociendo las proclamaciones de Jesús sobre el infierno. En respuesta, algunos han sugerido que cuando estos hombres realmente vieran al Dios de amor, se darían cuenta de que están equivocados y querrían estar con Él. Pero ese sería el caso solo si el rechazo de Dios fuera una cuestión de un simple error o malentendido, similar a pedir el postre equivocado, o sea, como elegir el de helado de chocolate cuando debería haber elegido el de fresa. Y ahora estoy perdido porque este sabe más rico, cosas así. El otro sabía más rico. Pero la Biblia revela continuamente que los que están perdidos no lo están por falta de información, sino por la dureza del corazón.
no tenemos ninguna razón para pensar que su rechazo consciente aquí disminuirá con el juicio. En otras palabras, existe la sensación de que en el infierno obtendrán lo que más desean, la separación de Dios. Algunos han señalado que estos ejemplos de hombres que rechazan a Dios son inusuales, y la mayoría de las personas nunca hacen declaraciones tan abiertas y de corazón duro. Eso es cierto, por supuesto, pero eso no significa que aquellos que no hacen tales proclamaciones externas no tengan la rebelión encerrada profundamente en sus corazones. De hecho, el juicio, cuando todos los humanos sean revelados como realmente son, creo que seremos testigos de una actitud egoísta similar. Zygmunt Bauman, en su libro Modernidad y el Holocausto, nos da una idea de cómo bajo presión las personas agradables no son como con las que quisiéramos estar. Dice así: hace unos años, un periodista de Le Monde, me imagino que se dice en francés, entrevistó a una muestra de ex víctimas de secuestros. Una de las cosas más interesantes que encontró fue una incidencia normalmente alta de divorcios entre parejas que pasaron juntos por la agonía de la experiencia de ser rehenes. Intrigado, sondeó a los divorciados por el motivo de su decisión. La mayoría de los entrevistados le dijeron que nunca habían contemplado el divorcio antes del secuestro. Durante el horrible episodio, sin embargo, sus ojos se abrieron y vieron a sus parejas bajo una nueva luz. Los buenos maridos ordinarios demostraron ser criaturas egoístas que solo se preocupan por sus propios estómagos. Los hombres de negocio atrevidos mostraban una cobardía repugnante. Los hombres de este mundo ingeniosos cayeron en pedazos e hicieron poco más que lamentarse por su inminente perdición. Así que aquellos que comprenden las profundidades del mal humano no se sorprenderán por esto. Cuando el revestimiento de la civilización sea quitado en el juicio y las personas sean reveladas como realmente son, entonces veremos que todos los rebeldes humanos rechazarán a Dios. Esto responde a otra objeción sobre el infierno. ¿Podría alguien disfrutar del cielo sabiendo que sus seres queridos están allí? Pero cuando el rechazo de Dios por parte de nuestros seres queridos es evidente y se revela su verdadera actitud hacia los demás, ningún cristiano desearía poder pasar la eternidad con una persona así. Así como los cónyuges que experimentaron el secuestro juntos se dieron cuenta de que no podían seguir estando casados con un cobarde llorón. El infierno parecerá extrañamente apropiado. Comenzamos la clase pasada citando la oposición del aniquilacionista John Stott a la idea del castigo eterno. Pero ¿qué tal si los ocupantes del infierno están siempre impenitentes? En ese caso, escribe Stott, cuestiono si el tormento consciente eterno es compatible con la revelación bíblica de la justicia divina, a menos que la impenitencia de los perdidos, también continúe por toda la eternidad. Incluso para el aniquilacionista John Stott, el castigo eterno puede tener sentido si los castigados no se arrepienten eternamente. Ahora, vamos a ver que los ocupantes del infierno no querrán estar con Dios. En relación con lo anterior, se puede argumentar que los ocupantes del infierno no solo no se arrepentirán, sino que preferirán no estar con Dios. Dallas Willard dijo que la característica principal de los perdidos no será que estén en el infierno, sino que se han convertido en el tipo de personas tan encerradas en su propia adoración y negación de Dios que ellos no pueden desear a Dios. No hay duda de que los que están en el infierno odiarían el infierno o odiarán el infierno después de todo el sufrimiento. Pero ¿disfrutarían el cielo? No. Los rebeldes, por definición, no quieren seguir la línea. Y creo que a veces incluso vemos algo similar en nuestra experiencia humana. Y vamos a ver otra historia de Clay Jones. Dice así: después de soportar 5 abortos espontáneos, mi esposa y yo acogimos a niños adoptivos.
Estos niños, antes de vivir en nuestra casa, parecían que ya tenían una hoja de delincuencia. Fueron maltratados, abusados sexualmente, descuidados criminalmente y viviendo en un hotel destartalado o en una casa de grupo tal del condado tras otra. Después de un par de años en nuestra casa y para nuestra sorpresa, una niña se escapó y regresó a su antigua miseria. Aproximadamente un año después llamó, triste porque sabía, sus palabras, que había, y cito aquí, arruinado mi infancia. Y mi esposa Jean le preguntó por qué se había escapado. Ella respondió, cito, porque no me dejarías tener novio. Tenía 12 años. Se había ido porque no quería vivir bajo nuestras reglas. Incluso le dimos la oportunidad de regresar, pero de nuevo preferiría vivir en su triste estado que bajo nuestras reglas. Ahora, antes había tenido mucha ropa de moda y un dormitorio propio bien equipado. Teníamos un jacuzzi en el patio trasero y una mesa de billar en el garaje y la amábamos. Pero las reglas sobre los novios eran algo que no podía soportar. Ella prefería la vida en la calle a someterse a nuestras reglas sobre los novios. A pesar de que hicimos una política para decir que sí a absolutamente todas las solicitudes que no la lastimarían. Ella le dijo a Jean, entre lágrimas, que dejarnos arruinó su infancia. Pero eso no cambió el hecho de que quería vivir la vida en sus propios términos. Por supuesto, nuestra casa no era el paraíso, pero la mayoría de nosotros consideraría su existencia en un motel de cucarachas como un infierno en la tierra porque no podría soportar nuestras reglas. El hecho de que ella no pudiera soportar las reglas y por lo tanto no quisiera vivir en nuestra casa tiene algún sentido de por qué la gente elegiría el infierno sobre el cielo. Dallas Willard lo expresó bien. Estoy completamente convencido de que Dios permitirá que entren al cielo todos los que, en su opinión, puedan soportarlo. Y debido a que muchos no podían soportar el cielo, algunos han sugerido que las puertas del infierno están cerradas por dentro. Ciertamente, C.S. Lewis pensó esto también. Las puertas del infierno están cerradas por dentro. Ciertamente no quiero decir que los fantasmas no deseen salir del infierno, pero ciertamente no lo harán ni siquiera en las primeras etapas preliminares del autoabandono, a través de los cuales solo el alma puede alcanzar algo bueno. Disfrutan para siempre de la horrible libertad que han exigido y por lo tanto se esclavizan a sí mismos. Dallas Willard dice también, las personas perdidas en términos cristianos son precisamente las que confunden su propia persona con Dios, identifican falsamente y no pueden reconocer lo que está más cerca de ellos mismos. Entonces, como hemos señalado, todo se vuelve ilusorio. Una persona así realmente cree que está a cargo de su vida, aunque es cierto, para manejarla con éxito, puede que tenga que inclinarse abiertamente ante tal o cual persona o poder. Pero él está a cargo, es lo que cree, es lo que él cree. Y no tiene confianza en aquel que realmente es Dios. Y en la página siguiente escribe Willard. Por lo tanto, nadie elige en abstracto ir al infierno o incluso ser el tipo de persona que pertenece allí. Pero su orientación hacia sí mismo lo lleva a convertirse en el tipo de persona para quien al alejarse de Dios es el único lugar para el que son adecuados. Es un lugar que al final elegirían para sí mismo, en lugar de llegar a humillarse ante Dios y aceptar quién es Él. Willard dice que el hecho fundamental sobre ellos no será que estén allí, sino que se han convertido en el tipo de personas tan encerradas en su propia adoración y negación de Dios que no pueden querer a Dios. El infierno como un factor de disuasión en el presente y en el futuro. Clay John dice que a lo largo de los siglos muchas personas se arrepintieron de sus pecados porque se volvieron conscientes del infierno. Eso me pasó a mí. Cuando tenía casi 13 años, escuchaba a Billy Graham predicar un sermón titulado El cielo y el infierno. Y cuando terminó, estaba absolutamente seguro de que me iría al infierno. Seguí adelante ese día y entregué mi vida a Cristo. De manera similar, el hermano del difunto ateo,
Christopher Hitchens, me imagino que algunos de ustedes los conocen, que es Peter Hitchens, que era ateo y un día estaba en un museo y estaba mirando una pintura que representaba el infierno. Dice así: todavía burlándome, miré a las figuras desnudas que huían hacia el abismo del infierno. Fuera de mi habitual interés débilmente mórbido en los supuestos terrores de la condenación, pero esta vez me quedé boquiabierto, mi boca realmente colgando abierta. Estas personas no parecían remotas o del pasado antiguo, eran de mi propia generación. Debido a que estaban desnudos, no estaban aprisionados en su propia época por modas limitadas en el tiempo. Éramos yo y las personas que conocía. Uno de ellos, y siempre me pregunto cómo lo pensó el pintor, en realidad está vomitando de conmoción y miedo ante el sonido de la última trompeta. Tuve un repentino y fuerte sentido de que la rebelión es una cosa del día de hoy. Un gran catálogo de fechorías, desde las vergonzosas hasta las espantosas, se repitió rápidamente en mi cabeza. No tenía absolutamente ninguna duda de que estaba entre los condenados. Esa pintura llevó a Peter Hitchens, que es el hermano del más conocido ateo que hay, a convertirse en cristiano y posteriormente publicar un libro que contrarrestaba la obra de su hermano Christopher. Una vez más, a lo largo de los siglos, muchos se han repetido sus pecados por temor al infierno. Y me pregunto si el infierno no servirá para tranquilizar a los santos del cielo sobre los terribles resultados de la rebelión. Como veremos en la clase sobre el libre albedrío, quizá la existencia de un infierno eterno sirva como un recordatorio eterno del horror de la rebelión. Incluso muchos aniquilacionistas están de acuerdo en que es necesario algún castigo para disuadir la rebelión. Después de todo, los seres libres no pueden pensar que puedan salir impunes después de haber violado y torturado a otros a la muerte, hasta la muerte. Así que aclaremos algo. Casi todos, incluso los no cristianos, piensan que quienes cometen ciertos males deben ser castigados. Por lo tanto, cuando se trata del infierno, estamos hablando solo de una cuestión de grado. ¿Cuánto castigo es suficiente? No de si debería haber castigo en absoluto. Y aunque los aniquilacionistas opinan que un infierno limitado sería un factor de disuasión suficiente contra el pecado, debemos notar por lo anterior que algunas personas reconocen la perspectiva de un infierno eterno y aún persisten en su rebelión. Si ese es el caso, entonces un castigo por un año o 10,000 ciertamente no significará mucho, eso lo dijimos la vez pasada. Y además, dice Clay Jones, el creador del universo, en su opinión considerada, ha determinado que debe haber un castigo eterno y es mejor que confiemos en que él sabe más. ¿Significa esto que muchos pueden terminar en el infierno? Quizás sí, pero ¿consideraríamos a Dios más amoroso, más justo si menos fueran al infierno? Sospecho que no. ¿Cuándo estaríamos satisfechos? ¿Lo harían miles menos o millones menos? Seamos realistas. Si pensamos que el infierno es injusto, nadie debería ir allí, ni siquiera uno. ¿De qué sirve argumentar, como hacen algunos, que para que Dios sea amoroso debería haber menos gente en el infierno? Después de todo, si una sola persona fuera castigada injustamente en el infierno, no podríamos vivir con eso. Pero por otro lado, si el infierno es el destino justo de las personas rebeldes, ¿por qué argumentar que menos deberían ir allí? ¿Podríamos sentirnos bien con el infierno? Uno de los graves errores que lleva a muchos a abandonar la lectura obvia y menos forzada de las escrituras sobre el infierno es que no pueden encontrar la manera de sentirse bien al respecto. Pero tal vez nadie tuvo la intención de sentirse completamente bien al respecto. No se supone que nos sintamos bien con la rebelión que lleva a la gente al infierno. Ciertamente el pecado y la rebelión siempre serán considerados en el cielo como una parodia, al igual que la idea de que estos rebeldes han llegado a su fin por su propia creación. En el fin del mundo ni siquiera Dios puede envolver el infierno con papel bonito y una cinta. Dios no desea hacernos sentir
hacernos sentir bien acerca de la rebelión y su castigo, como tampoco Él quiere que un padre se sienta bien al castigar a un hijo rebelde. Y como dice Clay Jones, debo decir, sin embargo, que aunque no necesariamente me siento bien con el infierno, ciertamente me siento mucho mejor sabiendo que hay un infierno, que imaginar cómo sería si no hubiera infierno. Los seres libres que se intoxican con la idea de su propia divinidad autorrealizada necesitan algo para recuperar la sobriedad, y el infierno puede servir en ese propósito. Independientemente de lo que pensemos que podría ser el infierno o por qué el castigo eterno podría ser justo, siempre debemos recordar que el Dios que creó el infierno también permitió que su Hijo Jesús fuera torturado hasta la muerte en la cruz para pagar nuestros pecados, para que no tuviéramos que ir ahí. Cuando la gente se queja del infierno, siempre debemos proclamar la buena noticia, que se trata precisamente de que no tienen que ir ahí si confían en Jesús. Bueno, con eso ya terminamos la clase de hoy y quería saber sus opiniones, qué piensan eh, de esta clase, que si tienen alguna pregunta o algo así. Santi. Fue interesante, pero eh, ¿tú crees que em, el concepto del infierno es un factor como para que un ateo considere su postura? Sí, sí, eh, creo que como vimos antes, donde en el subtítulo que decía el infierno como un factor de disuasión en presente y el futuro, es dar una justificación de que incluso el infierno puede servir para personas se arrepientan. Y eso fue el caso de Clay Jones. Clay Jones ahí dio su testimonio que fue por el infierno que él se convirtió a Cristo. No sé si hay más, pero no se me hace difícil pensar que es imposible que un ateo no se arrepienta eh, por el infierno. O sea, tendrías que ser omnisciente para saber todos los casos de todos los ateos para decir que que no se puede, ¿verdad? Que el infierno no sirve para eso. Eso no quiere decir, porque puede ser que supongas que esa sería la mejor manera de predicar, porque sé que mucha gente empiezan hablando del infierno. Bueno, es muy conocido que mucha gente en las calles empiezan a hablar del fuego del infierno y que todo el mundo se va al infierno si no se arrepiente. No necesariamente estoy diciendo eso, sino que quizás el concepto de infierno puede servir para que mucha gente se pueda arrepentir. Pero no sé quién de los autores que mencionaste dijo algo que yo creo que sí, que yo estoy de Ah, acuerdo con su postura, porque dijo que no necesariamente el infierno es un factor decisivo para creer en Dios, porque haciendo una analogía con los seres humanos, cuando un padre de familia castiga a su hijo por haber hecho algo indebido, a veces ese muchacho quiere, o sea, al principio sí le duele el castigo, pero después como es rebelde y quiere seguir haciendo eso, pues no le importa ese castigo, entonces el padre se da cuenta de eso y le impone un castigo superior, a lo que después inmediatamente pues sí hace efecto ese castigo superior, pero después en lo sucesivo pasa lo mismo que al principio, ese castigo ya le es insuficiente al muchacho y vuelve a caer en el error y lo vuelven a castigar. Ahora, bueno, no sé si se entiende la idea. Entonces, con el infierno sucede lo mismo, ¿no? Digo, las personas de duro corazón y que a toda costa quieren rechazar a Dios y la idea del infierno y del cielo, pues no importa cómo le dibujes el infierno, ¿no? Siempre van a mantener su postura atea. correcto, pero
casi no entiendo tu punto. Iba a contestar algo, pero esa última parte que dice que se van a mantener ateos en el infierno. Sí, no, no, Pues, no, no. O sea, me refiero a para cambiar su postura actual. O sea, un ateo no cree en Dios y por lo tanto no cree en el cielo ni en el infierno. ujú. Pero si tú le dices que si no cree en Dios, bueno, son las típicas frases ateas, ¿no? Que, bueno, o sea, que me están obligando a creer en Porque Dios porque si no me va a mandar al infierno. tu punto es No que sé. siempre puede ser que alguno se arrepienta. No, puede ser que algunos sí, como en el caso este de Hitchens, pero, pero hay otros que no, hay otros que por mucho que les describes el infierno están tan este, firmes en sus creencias de antropomorfizar a Dios, o sea, de que piensen que es como un padre humano, que simplemente por un capricho suyo quiere que tú hagas o no hagas tal cosa. Ujú. Me cuesta. ¿Y Y cuál sería tu entonces, pregunta? Es que me cuesta o mucho sea, entender. ok, la pregunta es que si tú en verdad piensas que mostrarles mostrarles o describirles el infierno en verdad es un factor decisivo, porque bueno, es una pregunta Ah, que para o- ok, si entiendo bien que cuando hablamos del evangelio a alguien, para evangelizarlo a alguien, que si es necesario hablarle del infierno. Esa es la pregunta. no, me refiero a que si una vez conociendo el infierno, aún sigue rechazando eh, el cristianismo, este, Como si fuera un que argumento. sí, o O sea, como sea, un diciendo, no me argumento firme. importa, exactamente como diciendo, no, no me importa que me castiguen eternamente, yo no creo en Dios. Pues O esos sea, son los. Bueno, ya vimos el ejemplo de Mark Twain, que tomo día va a haber, más bien es la mayoría que va que quiere estar en su rebelión contra Dios, que simplemente aceptar de que o tengan miedo. O sea, el punto es que de lo que dije es que va a haber que hay gente que va a ser tan antipática que ni siquiera le va a importar y va a seguir en su necedad. Pero igual no entiendo tu pregunta. entonces, sí, la pregunta es si existe alguna alternativa como para, bueno, sabemos, bueno, es que lo que sabemos es que nosotros no hacemos nada, ¿no? Lo que le podamos decir a alguien para convertirlo no depende de nosotros ni de nuestros argumentos, depende de Dios. Podemos decirle nada más una simple palabra y ¡pum! Se convierte, no podemos decir leerle toda la Biblia y no pasa nada con ellos. Pero yo lo que te estoy preguntando, y si tú quieres que te haga una pregunta concreta, ¿cómo crees tú que podemos afrontar a alguien que de antemano ya se muestra rebelde? O sea, alguien que tú Ah, le hablas del evangelio, alguien que tú le hablas del infierno, alguien que ah, tú le hablas del arrepentimiento y aún así sigue en su postura atea. ¿Es conveniente seguir intentándolo? Eh, sí, de hecho, sí, o sea, la pregunta es como una táctica ¿qué hacemos cuando una persona es tan necia en su intelecto, en su autorrealización, cómo hacemos con tipos así? Es como una forma una pregunta para ayudar a los cristianos. Esa es la pregunta. Sí, o sea, Correcto. ¿cuál es tu postura? Ok, pues normalmente, como hace poquito tradujo un video de Dr. Craig, eh, creo que estoy totalmente de acuerdo con él. Es que mientras que esta persona siga como dando el paso para hablar de estos asuntos, por ejemplo, si es tu amigo o alguien en YouTube y que empieza como Dallas o algo así, mientras esa persona siga en esta cuestión que habla de Dios, eh, nosotros más bien deberíamos seguir tratando, porque quién sabe cuándo será que Dios use alguna de estas respuestas que nosotros damos sobre sus argumentos, sus objeciones, sus caprichos o lo que sea, que puede ser que Dios pueda utilizarlo, pero estamos
siendo parte, estamos siendo utilizados por el Espíritu Santo. Puede ser que y llega a arrepentirse, quién sabe. Pero si ya esa persona ya no, ya absolutamente no quiere nada, es súper antipáctico, no quiere hablar de Dios, no quiere ni siquiera tener una conversación contigo, yo creo que sí. Yo ya lo más que podríamos hacer, como dice Craig, es orar y dejar que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Y si él sigue rechazando, pues ni modo, ¿verdad? Pero mientras esta persona, que puede ser que normalmente cuando esas personas siguen este constante, digamos, presentar públicamente todas estas objeciones, esas cosas contra Dios, es porque todavía sigue una pelea dentro de él, sobre esa cuestión. Pero cuando ya llega a la suprema antipatía, apático, perdón, apatía, que es la palabra, yo creo que la he confundido hace rato, apatía, que ha estado todo apático todo este rato, pues yo creo que ya solo es el Espíritu Santo que uno podría eh, confiar. Sí, dale. Sí. ¿Alguien más? A mí me gustó como es el ejemplo de la hija adoptada que se fue de vuelta para el, no sé si el orfanato o la antigua casa, que directamente, o sea, fue un muy, muy buen ejemplo para, como es, para entender acerca de las decisiones de uno, ¿no? A pesar de que, bueno, tenía todo para vivir bien, como es, eh, decidió simplemente no seguir las reglas, o sea, tenía capaz una simple regla que incluso si te pones a pensar 12 años, querés tener un novio, no sé, es una tontería de un niño, ¿no? Pero digo, Sí, eh, pero salir y luego yo dice que a los años siguientes, me imagino que pongámosle 3 años, 4 años, tiene 15, 16 años, que todavía siguen eso, sabiendo que fijo la pasó mal, no me imagino que puede ser que haya quedado embarazada o algo así y está viviendo en la calle con un hijo. O sea, y aún así no querer ayuda. sí, es increíble, la verdad que ese ejemplo me plasmó bien en entender cómo es lo que estabas diciendo. Sí, correcto. Diego, no sé si quieres decir algo, si no, no hay problema. Quería decirles que el próximo capítulo, déjenme buscarlo, ya va a ser uno de los capítulos más largos. En inglés dice, ¿Is free will worth it? Worth it? Worth it? Worth it. Sí, Worth it. tengo mi nivel de inglés de hablado es malísimo. No puedo ni hablar bien No, si español. tu español es malo, imagínate en inglés. Sí, sí, sí. Se trata de que si le libre albedrío va a valer la pena. No puedo ni decir valer bien. si De libre hecho, albedrío. en tu exposición, religión la dijiste como rebelión. Ni modo. Buenísimo mi español. Bueno, vamos a ver si el libre albedrío va a valer la pena. Y literalmente es el capítulo más largo. Son como, me imagino que nos va a tomar como unas 3 clases terminarlo. Entonces vamos a ver muchísimas cosas, tanto filosóficas como bíblicas, como el significado, qué problemas tienen algunas diferentes posturas del libre albedrío y por qué debemos rechazar, digamos, casi que todas las, ¿cómo se llama? Posturas del libre albedrío que no sean libertarianas, para poder tener una buena, ¿cómo se llama el concepto de lo que estamos viendo? Bueno, de la justificación del problema del mal. Es una palabra que ya se me olvidó que era. Pero sí, todo eso lo vamos a ver en las próximas clases. Personalmente, a mí me encanta el concepto y el tema del libre albedrío. He leído bastantes libros sobre eso y creo que los pone muy bien Clay Jones.
Aunque me gustaría decir muchas cosas a más de lo que él dice, pero no nos va a dar tiempo, se harían demasiado largas, entonces lo vamos a hacer como debería. Creo que son como unas 3 clases. Me imagino que la última es un poquito más corta. Pero sí. No sé qué Cuando piensan, qué lleguemos al opinan. libre, cuando Ujú. lleguemos al libre albedrío nos vamos a agarrar a piñas todos. Sí, libremente. Vamos a libremente a mandar unos manazos, diríamos aquí.